No había orden de volver a España. Los habían echado con bando forzoso. El que ha sido condenado al ostracismo o al destierro o al exilio deja de ser quien es. No nos han obligado a ningún acto espiritual ni corporal que nos haga desdecir de lo que hemos sido. Tiene una manera de insinuar y decir las cosas sin decirlas claramente. Kilómetros y kilómetros nos separaron. Hablan de qué es lo que la distancia cambia en el individuo. Fue muy duro en un principio. A lo largo de la historia han buscado un lugar en el que desarrollar la vida y tener garantías de supervivencia. Escríbeme, que tus líneas me hagan sentir cerca de ti y de mi tierra. Es una carta singular, muy importante, de las que se han conservado poquísimas. Escrita por un morisco exiliado forzosamente, que probablemente estaba muy integrado en la sociedad cristiano vieja en la que vivía. A don Jerónimo de Loaysa, caballero de Trujillo. El no haber hecho esto por extenso antes de agora no ha sido haberme olvidado de mucha merced que siempre de su casa he recibido, porque esto he tenido y tengo en la memoria mientras viviere. Y agora que se ofrece ocasión, daré larga razón de lo sucedido después que salimos de Cartagena. La expulsión de los moriscos se produjo en el año 1609. Es cuando se publica el decreto para expulsarlos de Valencia. De manera escalonada, reino por reino, fueron expulsados entre 1609 y 1614 de toda España. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue hacer que España fuera católica al 100%. Se hizo con una organización logística perfecta. Primero, porque se hizo reino a reino. No fueron expulsados de España de un golpe como lo fueron los judíos, sino que fueron reino a reino. Primero Valencia. Se trajeron los tercios de Nápoles, se hicieron corredores militares para expulsarlos. Se les dio un plazo de 3 días para abandonar todos sus bienes. También existía gente perfectamente integrada y asimilada que hacía otro tipo de trabajos. Había médicos, había letrados, había un artesanado urbano, pequeños y menos pequeños comerciantes. Y esto es importante porque los que se integran no se les nota y además no tienen ganas de que se les note. Pues es una carta muy interesante porque la escribe un licenciado, una persona con estudios universitarios. Normalmente, quien accede a estudios universitarios se encuentra en la élite. Es una persona que posiblemente pudo haber pasado un control muy rígido en la selección del alumnado. Estaba prohibido
que moriscos y judeoconversos fueran a la universidad. Y los que iban era porque habían conseguido borrar su origen o porque no se les notaba. El licenciado Molina no ha borrado su origen, es decir, le expulsan porque está listado como morisco. El destinatario de la carta es un caballero de Trujillo, una pequeña ciudad en Extremadura, que se llama Loaysa de apellido y que parece tener un estatus hidalgo o noble. Más bien podría ser, a lo mejor podía haber sido, digo yo, pues un secretario o un algo de este Loaysa, ¿no? Porque le habla en tono de respeto. Llegamos a Marsella, donde fuimos bien recibidos, con grandes promesas de ampararnos en todo. Mas dentro de pocos días, todo se resolvió al revés de lo que primero mostraron, pues habiendo sucedido la muerte de su rey, nos hallamos en Marsella un día a punto de perdernos todos y que nos saqueasen, diciendo haber sucedido por orden del rey de España y que nosotros éramos espías del rey. Nos cercaron más de 15 días y al cabo de ellos nos quitaron gran parte del dinero. Visto este mal tratamiento, todos los que estaban allí, que serían más de 1000 personas, determinaron salir de aquel reino e irse a parte donde tuviesen más sosiego. El periplo del licenciado Molina es un periplo el habitual para moriscos castellanos y extremeños. ¿Dónde puede ir, dada su formación y su estatus social? A Italia. A Italia van muchísimos, pero lo que él dice, yo tengo una formación y lo que quieren es que cultive los campos, que me dedique a recoger las cosechas, algo muy parecido a los emigrantes hoy en día. Es la idea que las fuerzas migratorias, sean refugiados políticos, sean en algún momento exiliados, sobre todo cuando son muy masivos, pasan a ser posible mano de obra barata. Nosotros nos fuimos a Liorna, donde nos sucedió lo que en Marsella. Ahí y en las demás señorías de Italia no nos querían más que para servirse de nosotros, en cultivar el campo y otros oficios viles. Y había la más gente que no lo sabían hacer ni estaban enseñados esos oficios. Livorno, que es como se llama ahora Liorna, en un momento dado no quieren más. Hay documentos de que hay barcos en la rada de Liorno con 200, 400 moriscos a los que no dejan desembarcar y acaban llegando al norte de África. Y el relato que hace de una circunstancia que desgraciadamente no termina de desaparecer, y es que tiene que pasar por varios sitios para poder encontrar un lugar donde se le respete como persona, no solamente a él, sino a los otros que están con él. No había orden de volver a España, pues los que habían en Extremadura los habían echado con bando forzoso. Y que todos estos que habían venido así, no había escapado ninguno de ser robado de marineros, forzándoles sus mujeres e hijas. Considerando esto, acordamos de ir allí donde fue la voluntad del rey enviarnos. Y así, todos los de Trujillo venimos a esta ciudad de Argel, donde estaban los demás de Extremadura, La Mancha y Aragón.
pero lo que habla es de algo terrorífico, terrible, y es que en el viaje han muerto muchos. Y habla de la mortandad, de los robos, del sufrimiento de las mujeres. Va recogiendo un montón de datos que hablan, que nos pueden recordar hoy en día a los inmigrantes de Siria. Hay una polémica sobre cuántos salieron de España. Se calcula que unos 300.000, que teniendo en cuenta que es una cantidad fuerte en una población total de 8 millones de habitantes para toda la península ibérica. Yo creo que se percibe que no es solo una cuestión religiosa, ¿no es cierto? Si gente que se ha convertido voluntariamente en tiempo de los Reyes Católicos, aún así expulsada, yo creo que lo que se discute mucho, porque no queremos usar esa frase, es que hay un contenido étnico o racial en este bando de expulsión. Entendiendo que limpieza étnica es una mirada retrospectiva que hacemos nosotros ahora sobre la historia. Yo tengo la impresión que utilizarlo para ese momento es un concepto que en ese momento no existe. Lo que existe es un concepto de limpieza religiosa. Los moriscos, para ellos fue una tragedia, obviamente, pero fue una tragedia sobre todo para los moriscos cristianos, aquellos que ya estaban integrados. El Reino de Valencia no se recuperó del golpe, o sea, el Reino de Valencia quedó completamente arruinado, quedó despoblado y sus estructuras económicas se vinieron abajo. La industria de la seda prácticamente desapareció. Desapareció incluso Valencia como puerto principal del Mediterráneo, pasando a ser Barcelona la principal salida marítima de la monarquía. Y no piense, vuesa merced, ha sido en mano del rey de España el no habernos desterrado de su tierra, pues ha sido inspiración divina. Porque aquí he visto pronósticos de más de 1000 años, en que cuentan lo que de nosotros ha sucedido y ha de suceder, que nos sacaría Dios de esa tierra, y que para esto pondría Dios en el corazón del rey y a sus consejeros el hacer esto, que moriría gran parte de nosotros por mar y tierra. En fin, todo lo sucedido, pero que el más mínimo agravio lo tomaría Dios por su cuenta y enviaría un rey que sojuzgaría todo el mundo con solo la palabra de Dios, contra la cual no valdría cercas ni artillería. Y muchas otras cosas que dejo por cortar palabras. El licenciado Molina tiene una manera de insinuar y decir las cosas sin decirlas claramente. Como toda población marginada y perseguida, encuentra unas maneras de expresión que hay que leer oblicuamente. En ese párrafo complicado está haciendo referencia a profecías y a providencialismos. Providencialismo quiere decir que sucede aquello que manda Dios, no nada que decidan los hombres. Está ya marcado. Esta carta yo no he encontrado el original, está incluida en un libro de 1614 de un señor llamado Fray Marcos de Guadalajara, que era un aragonés que escribió después de la expulsión para justificar la expulsión. Pero también incluyó documentos que para él querían decir que aquella medida había sido la apropiada, la que había que tomar. Créame, vuesa merced, no digo esto como apasionado ni ofendido, sino con la misma intención que si estuviese en España, porque aquí no nos han obligado a ningún acto espiritual ni corporal que nos haga desdecir de lo que hemos sido. Y así me holgaré que vea, vuesa merced, las profecías de San Isidro sobre esto. Argel, a 25 de julio de 1611. No nos han obligado a ningún acto espiritual ni corporal que nos haga desdecir de lo que hemos sido. Esa frase es muy bonita, es una frase además
sutil, como casi todas las de la carta, en la que dice: no nos han obligado a ningún acto espiritual ni corporal, es decir, ni nos han circuncidado para convertirnos al Islam, ni nos han obligado a ningún pronunciamiento que nos presente como musulmanes. La experiencia del exilio, la experiencia del desterrado, es la experiencia del viaje, de un viaje no querido. Y en ese sentido esta carta es magnífica porque cuenta ese viaje no querido. Pues un migrante es una persona que por definición vive en un país distinto o en un lugar distinto del que ha nacido. Pero dicho esto, necesitamos alguna cosa más que nos permita distinguir lo que es un migrante, por ejemplo, de lo que es un estudiante que vive fuera temporalmente. Y es que generalmente un migrante no tiene una fecha de retorno establecida. La imagen social que existe actualmente sobre la migración es una imagen problematizada. Es una imagen que lo que normalmente se extiende es una visión de personas migrantes que tienen una cantidad de necesidades y generan una serie de problemas que tienen que ser controlados a través de las leyes migratorias, de la política de fronteras. Obviamente esta realidad contradice el derecho humano que corresponde a todas las personas. Migrar es un derecho humano y no observamos que haya una pérdida de oportunidades para la población que recibe la migración. Querido y recordado Chino, que recibas noticias mías después de tanto tiempo no se debe a mi ingratitud, sino a que el tiempo transcurre tan deprisa que ni cuenta nos damos, y de pronto ya pasaron meses y años. La carta de Margie Espinoza está escrita por encargo, de alguna manera, de l'Age de la Tortue, del proyecto de la Enciclopedia de Migrantes. No es una carta espontánea que nosotros hemos recogido, es una carta que nosotros le pedimos de escribir para hacerla pública. La Enciclopedia de los Migrantes es un proyecto de cooperación europea, un proyecto que se ha realizado en 8 ciudades del arco atlántico europeo. Ese país de 60 millones de habitantes. El proyecto artístico dentro de la Enciclopedia de los Migrantes es el giro que hemos hecho de la enciclopedia académica de Diderot y d'Alembert del siglo de las luces francesas. Se presenta en un formato bastante espectacular, como una edición de lujo que está encuadernado en cuero, con letras de oro. Son 3 volúmenes, pesa 15 kilos, es decir, que tiene un peso real y un peso simbólico muy importante y muy fuerte.
La diferencia que aporta la Enciclopedia de los Migrantes es ese protagonismo, por un lado, de las personas que acumulan una experiencia migrante en su vida y que a través de una carta dirigida a una persona de su esfera íntima, pues nos desvelan emociones, sentimientos, experiencias que contradicen esa visión social problematizada de criminalidad, peligrosidad y de amenaza para la población. El hecho de hablar de lo íntimo y posicionarlo en el espacio público es un acto muy político. Kilómetros y kilómetros nos separaron. Crucé mares, fronteras, puentes, carreteras. Y sin darnos cuenta nuestras vidas que un día tan unidas fueron, se distanciaron. Tú seguiste con tu vida y yo empecé una vida nueva. Llegué a este lugar asustada, aterrada, preguntándome cómo me recibiría España, que un día conquistó mi país y dejó estragos en los corazones y en las mentes de muchos compatriotas. Pisé suelo español con un inmenso temor de empezar de cero, dejando todo lo que tenía muy lejos de mí. En un mundo que ella relata fue el conquistador de su territorio, lo cual nos hace entender que hay un camino de ida y vuelta y hay una conciencia que no se ha perdido. Fue muy duro en un principio. El cambio me hizo abrir los ojos. Descubrí un mundo nuevo y desconocido. Había vivido en un país con 20 años de atraso. Había estado viviendo en un medio tradicional. Cambié lo retrógrado por lo que era mi presente y mi futuro. Un mundo actual y moderno. Adaptarme, aprender nuevas costumbres, nuevas palabras, abrir mi mente. Fue difícil, pero lo logré. Aprendí a ser un mejor ser humano y a darme cuenta que la felicidad se basa en ser libre y en ser lo que una quiera ser, sin importar lo que digan o lo que piensen los demás. En el momento en el que escribo una carta, esta carta es algo que es mucho más pensado, mucho más reflexionado, con mucho más contenido que en otros modelos de comunicación o que en otros canales de comunicación. La distancia inevitablemente provoca un proceso de transformación, incluso de reflexión de la propia identidad. O sea, ¿quién soy yo? ¿Soy yo la misma persona en el país en el que nací que en el país en el que estoy viviendo? Vivo en un lugar muy parecido a mi Callao querido. Un puerto rodeado de mar, de buen clima y de hermosas playas. De gente simpática, alegre y cálida. En Cádiz descubrí que era una mujer polifacética y que cualquier cosa que desempeñase podía realizarla bien. A veces sueño despierta, primo querido, que estás aquí con la familia, conociendo cada rincón gaditano. Y te invito a degustar unas deliciosas gambas con frituras de variados pescados y a beber un tinto de verano. Nuestros hijos jugarían en la caleta una tarde de verano y al ocultarse el sol caminaríamos entre las calles estrechas y antiguas, de balcones y techos altos, suelos de piedra, terrazas llenas de personas, bares y restaurantes volteando a cada calle. Alucinarías con tanto desparpajo de su gente. Existe un momento actual, pero que lleva ya bastante tiempo, que es la feminización de las migraciones.
No pierdo la esperanza de volver a vernos pronto, de disfrutar de todo lo que dejé atrás sacrificando y de ver a mis hijos realizar todos sus sueños en este país. Un nuevo ser que nació de mí hace 18 meses, mi pequeña Julia. Fruto de un español y de la que te escribe, es la prueba más pura de que este país me ha dado más de lo que yo esperaba. Escríbeme, que tus líneas me hagan sentir cerca de ti y de mi tierra. Cuéntame con exageración, al detalle, todo lo que me pierdo. Mis ojos esperarán leer con ansias tus líneas. Por ejemplo, en la parte final de la carta, en el momento en el que pide cosas que te hagan sentir cerca, está pidiendo que le escriba. No está pidiendo mándame una foto para ver cómo está el pueblo, sino escríbeme algo, descríbeme cómo están las cosas, etc. Remarcando otra vez el poder simbólico de la carta como transmisora de mensajes con contenido. Escríbeme, que tus líneas me hagan sentir cerca de ti y de mi tierra. Como podemos ver en la carta de Margie Espinoza, el proceso de arraigo a una sociedad nueva implica diversas etapas. Un primer momento probablemente de reconocimiento de lo nuevo, un segundo momento de aprendizaje de qué cosas suceden en este lugar y luego un tercer momento como el que ella describe en el cual esta persona ha tenido un hijo y es un momento en el que probablemente la idea de lo que es un migrante ya se pierde. Otra cosa que hemos querido defender es el hecho de no hacer un discurso miserabilista de los migrantes. Es decir, que siempre pensamos en el migrante como alguien a quien hay que ayudar y rara vez pensamos en el migrante como alguien que puede enseñarnos muchísimas cosas y que puede ayudarnos a nosotros también. Y pensar en Margie como una embajadora de excepción de Cádiz en Perú y de Perú aquí en España, en Cádiz. Un beso enorme y Dios te guarde y bendiga a ti, a la familia y a todos los que me conocen y estiman. Con amor y afecto, tu prima Margie. Pues esta carta la llegué a enviar a mi primo. Me decidí a enviársela. Se la mandé por correo, él la recibió y ese fue el momento en que otra vez nos volvimos a reencontrar, después de tanto tiempo de que nos habíamos distanciado. Esa carta me llevó de nuevo a convencerme que aunque pasara mucho tiempo, los lazos de amor y de afecto y de cariño estaban ahí latentes. Esa carta estaba hecha desde el corazón.